Bueno, sí, bienvenidos a la clase de estadística de esta semana. Entonces, estamos entrando propiamente a las medidas de posición. Cuando se habla de medidas de posición, estoy dando a entender una... Quiere decir que vamos a encontrar determinados valores dentro de una distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Claramente que también está la frecuencias simples, que yo creo que ustedes ya tienen el conocimiento de cuáles son. Entonces, lo que vamos a hacer para poder entender esto mejor, vamos a hacer los cálculos adecuados. Por ejemplo, pueden pausar el video para poder darse cuenta que vamos a hablar de los cuartiles. Ese es el tema de esta semana, cuartiles. Y tenemos que dentro de los cuartiles tenemos tres cuartiles dentro de una distribución. Hay unos libros y hay otros que hacen referencia a que hay cuatro cuartiles, pero en realidad o sea, sí se puede aplicar, pero lo más ideal o lo que la mayoría de los libros nos arrojan es que hay nada más tres, pero nosotros vamos a utilizar tres nada más. Entonces, por ejemplo, si pueden observar ahí que ahí están las fórmulas, ¿sí? Cuartiles. Vamos a utilizar la forma donde dice que el primer cuartil, quizás ahí se me olvidó colocar el uno. Bueno, ya lo agregué. Tenemos el primer cuartil donde dice que el cuartil 1 va a ser igual al límite real inferior. Yo creo que ese ya lo hemos visto un sinfín de veces. Dividido entre n partido 4. N ya saben cuál es. Ahora, 4 es por cuartiles. Cuando estamos hablando de cuartiles, estamos hablando de 4 que se subdividen o que se dividen en 4. Menos la frecuencia acumulada. Una frecuencia acumulada anterior donde se encuentra el cuartil. Eso dividido en la frecuencia de intervalo. La frecuencia de intervalo donde se encuentra el cuartil. Entonces, a todo eso lo tenemos que multiplicar dentro de la amplitud, que yo creo que ya saben cuál es también y cómo se calcula. Si no, pueden pausar el video que ahí lo tengo, pero lo voy a explicar más a detalle. Entonces, lo primero que debemos de realizar, por decirlo de esa manera, por ejemplo, voy a poner una fórmula, por llamarlo así. Pueden observar ahí, pueden hacer más grande esto. N, ¿cuál es? N ya sabemos que es la sumatoria de todo esto. Claramente ahí lo está indicando. Y tengo que son 30. Entonces, como aquí digo 30 dentro de 4 es igual. Entonces, ya ustedes, perdón, pueden muy fácilmente pues ahí en esto. Entonces tenemos que 30. Vamos a calcular el primer cuartil. 30 dividido dentro de 4. Ahora, eso es que 30 dividido entre 4 nos da 7.5. Entonces, 7.5. ¿Sí? 7.5. Entonces,
lo más ideal es aquí vamos a colocar en donde se encuentra el primer cuartil. El primer cuartil, que sería este, 7.5, ¿sí? Estamos calculando este de aquí, 30.5, o sea, aquí bien lo podemos aproximar a 8. Entonces el primer cuartil estaría, lo vamos a tomar en base a lo siguiente, en base a la frecuencia acumulada. Entonces 6, este 6 que está aquí, no podría ser, porque este 6 de aquí no, o sea, es menor a lo que me dio, entonces tiene que ser un poquito mayor. Entonces, por lo tanto, pues mi cuartil, el primer cuartil estaría en este. Le voy a poner de otro color. Ustedes pueden colocarlo en su cuaderno de otro color. Bueno, entonces tenemos el siguiente. Tenemos 7.5. Entonces esos 7.5 lo vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a ir así algo más rapidito de lo acostumbrado. Entonces en 7.5, entonces sustituimos el valor aquí, que esto ya lo sabemos de por sí. O sea, entonces hagamos el límite inferior, que en este caso sería el 78.5 más más en este caso entonces le damos a 7.5 menos una frecuencia anterior que sería, en este caso lo voy a remarcar ahí, el 6. Entonces coloco aquí 6 y aquí la frecuencia donde se encuentra el cuartil. Entonces sería en este caso el 6 también, y eso lo está multiplicando dentro de ahí. Entonces aquí colocamos el primer intervalo de la primera clase, 63 menos 71 de la segunda clase, nos da 8. Ahí lo más relevante es la amplitud, no tanto el signo, solamente la amplitud. Tenemos que es 8. Entonces muy fácilmente podemos ya deducir cuál es el primer cuartil. Pues sí, vamos a darle continuidad a esto. Entonces, veamos. Vamos a borrar esto de que está aquí. Entonces 7.5 menos 6. Por lógica aquí nos queda 1.5. Pueden verificarlo en su calculadora. Entonces 1.5 dividido dentro de 6. Y ahora lo vamos a ir a multiplicar por 8. Lo voy a hacer aquí. 1.5
dividido dentro de 6. Observen que ahí me dio 0.25. Ahora lo voy a multiplicar por, por 8 y me da el resultado 2. Entonces todo esto equivale a 2. Vamos a darle 78.5 más 2. Entonces tenemos ahí que el cuartil en realidad es 80.5. Sí, entonces el primer cuartil quedaría de esta manera, o sea, quedaría el 80.5, que ese sería el primer cuartil. Vamos a calcular también el segundo y el tercer cuartil para que me vayan entendiendo cómo es el procedimiento de esto en el siguiente video.